Esta es una fecha importantísima. De pronto podríamos decir que una fecha tan importante y tan olvidada. 22 de septiembre. El día 22 de septiembre es recordado como el comienzo de la creación en nuestro planeta Tierra. 22. Un 22 comenzó la profecía de los 490 años o de las 70 semanas. Mismo 22 comenzó la profecía de los 2300. El 22 es la clausura de la fiesta de Sukkot. Es importante mirar eso. Un 22 comenzó el juicio de los muertos. Un 22 comienza el juicio de los vivos. O sea que hoy 22 está comenzando en el santuario celestial o comenzó en el santuario celestial el Yom Kippur profético para los 144,000 literales que ya están en el planeta Tierra. Y hoy 22 comenzamos nosotros la segunda temporada de la Escuela de Profecías. Pero quiero recordarles que un 22 es el ascenso al tercer cielo. Y un 22 reposa la nueva Jerusalén en el planeta Tierra. Y un 22, Yahshua creará cielos nuevos y tierra nueva como fue al principio. Oye, por lo tanto, hoy 22 es un día histórico importantísimo. Y hoy 22 hemos decidido iniciar la Escuela de Profecías, cuando la Escuela de Profecías siempre los días claves de clase son el viernes y los domingos. Hoy es único día de pronto que vamos a tener adicional, pero espero que mañana con la ayuda del Eterno podamos volvernos a reunir a las 7 de la noche, teniendo en cuenta que estamos ya en las horas sagradas del Kadosh Shabbat. Entonces, el día domingo lo vamos a hacer a la misma hora, 7 de la noche, pues aquí en Nueva York es una hora más, ¿no? Pero ustedes allá en los diferentes lados y bueno, la parte van mirando hora de Nueva York. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes de las publicaciones y vamos a mirar el juicio de los vivos. Bueno, juicio de los vivos. Para empezar el juicio de los vivos podemos indagar nosotros en las Sagradas Escrituras algo importante para que nos vayamos de pronto sintonizando y que sea nuevo para cada uno de nosotros. Apocalipsis 5. Ustedes en las casas lo pueden repasar, Apocalipsis 5. Apocalipsis 5 tenemos nosotros una escena donde está el Padre, está el Cordero y donde hay un libro. Oiga, algo importante. Este dato es bien importante. El libro que está allí en Apocalipsis 5 es el libro del plan de la salvación. Y en ese libro se encuentra registrada toda la historia en el planeta Tierra del pecado. Y ese libro es un libro con un ciclo de 8,000 años. O sea que ese es un libro especial. O sea, podríamos decir que después del libro de la vida del Cordero, este libro es supremamente importante. Supremamente importante. Y este libro no lo puede leer ningún ángel. No les es permitido. A ningún habitante de los otros mundos tampoco les es permitido leer este libro. O sea, en otras palabras, en el tercer cielo hay una biblioteca grande, inmensa. Y de pronto el Eterno colocó este libro llamado Plan de Salvación y dijo, prohibido que me toquen este libro. Pueden leer de todos los libros que hay acá, pero este libro no me lo toquen. Prohibido. Y cuando a uno le dicen de pronto que prohibido, dice, oye, ¿y ese libro qué tendrá? Pues déjeme decirle algo importante. La Biblia que tenemos nosotros acá en este momento, las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros en este momento, es un resumen
de ese libro. O sea que si estas sagradas escrituras que tenemos nosotros tienen tantas hojas, usted podrá imaginarse entonces el libro del plan de salvación, ¿cuánto tendrá? Si es toda la historia del plan de salvación. O sea que la Biblia que tenemos nosotros es un resumen nomás del plan de salvación. Y en la Biblia tenemos nosotros unas cosas que necesitamos decodificar y que están en el libro del plan de salvación. Ahora, el plan de salvación es un libro de fechas, es un libro de épocas, es un libro de tiempos. A medida que el tiempo va transcurriendo, entonces se van dando un poco de sucesos de verdad presente. Ahora quiero mencionarles algo para que nuestra mente vaya mirando. En ese libro llamado Plan de Salvación está registrada la vida de toda la humanidad ya. En ese libro, por ejemplo, antes de que llegara Yahshua, ¿sí ve? Ahí estaba los 12 discípulos que Yahshua iba a escoger con sus nombres propios. Oye, qué interesante. En ese libro está condensado cuándo era que iba a ser destruido Jerusalén, año 70. Y sucesivamente, ese libro llamado Plan de Salvación, están todos los sucesos cronológicos de toda la historia del plan de salvación con referencia al planeta Tierra. O sea que en ese libro, si es de 8.000 años, entonces todavía falta muchas cosas por aparecer. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, entonces tenemos verdad presente. Entonces, en ese libro, ahí está estipulado el juicio de los vivos. ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos? ¿Cuándo comenzaba el juicio de los muertos? ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos? Pero el juicio de los vivos comienza por los 144.000 literales. Ahí está condensado. Después de ese juicio, entonces, en el próximo 22, el próximo año, o sea, dentro de un año, próximo 22 de septiembre, comienza el juicio para el remanente. Juicio para el remanente, oiga, interesante. O sea que el juicio de los 144.000 es de un año. El próximo 22 ya estaríamos en el año 2024 y año número 5.994 de la historia del pecado. Bueno, entonces con este preámbulo que estoy realizando acá en este momento, el libro llamado Plan de la Salvación está registrado en nuestra vida. ¿Le parece a ustedes importante que en ese libro estamos nosotros? En ese libro. En ese libro está toda la humanidad que va a existir de aquí en adelante. Está. Oye, hay personas que no han nacido y ya se encuentran ahí en ese libro. Interesante. Qué libro tan interesante. Entonces, las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros es un resumen de ese libro llamado Plan de Salvación. Y si ese es un resumen, entonces para poder entrar nosotros al juicio de los vivos, que es lo que vamos a ver nosotros, vamos a ir entonces a textos conocidos que ya son conocidos. Daniel 7:10. En Daniel 7:10 dice el Eterno. ¿Ya lo ubicaron? Dice el Eterno. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Plural, los libros. En la parte hebrea, cuando nosotros hablamos de acá los libros, se refiere mínimo a 3. En las culturas nuestras de pronto podemos decir que los libros son de 2 en adelante, pero en la parte hebrea es de 3 en adelante. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este dato,
aquí podríamos decir, oiga, los libros fueron abiertos, 3 libros, teniendo ese patrón. Pero si vamos a Apocalipsis 20, si ya nos ubicamos, versículo 12, dice el Eterno, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. O sea, la misma expresión de Daniel. Y los libros fueron abiertos. Pero luego sigue y agrega algo más. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que si teniendo el patrón de Daniel, entonces aquí aparece otro libro, serían 4 libros. Como especificados hasta este momento. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora miremos algo importante en realidad, ¿cuántos libros son? Y para ver cuántos libros son, el santuario tiene la respuesta. Jeremías 17. Versículo 1. Dice el Eterno, el pecado de Judá, podemos cambiar esa palabra para transliterarlo para la parte nuestra. El pecado del remanente, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea, aquí el texto, aquí Jeremías nos está diciendo que el pecado del remanente está escrito. Oye, importante. Está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces notemos algo importante. Mire que la misma escritura, estamos decodificando nosotros a través de la misma escritura lo que está revelado ya en el libro El Plan de Salvación. Mayor luz. Entonces tenemos nosotros 2 altares, porque aquí es plural. ¿Sí ve? Y en los cuernos de sus altares son 2 altares, el altar del sacrificio y el altar del incienso. Y cada altar tiene de a 4 cuernos. El altar del sacrificio tiene 4 cuernos. El altar del incienso tiene 4 cuernos. Y como son 2 altares, entonces tenemos 8 cuernos. Y los cuernos, en este momento acá en Jeremías, se nos dice que esos cuernos, allí se registran los pecados o se untaba sangre allí en esos cuernos. Y esa parte de esa sangre representa los pecados nuestros. O sea, significa que los pecados nuestros están registrados en el santuario o están anotados en el santuario. Están escritos en el santuario. ¿En dónde? En los cuernos. Pero en esta parte se está mostrando en un orden figurativo y simbólico. ¿A través de qué? De cuernos. Pero los cuernos, independientemente de representar o de simbolizar poder, autoridad, los cuernos representan libros también. Entonces, así como en el santuario terrenal, nuestros pecados van a los cuernos y quedan registrados en los cuernos, en el santuario celestial, que es la realidad, en el santuario celestial no se hacen sacrificios. Está Yahshua, que es el sacrificio. En el santuario celestial está la realidad, y la realidad son libros. Por lo tanto, el juicio se hace en relación a 8 libros. Tenemos 8 cuernos, total 8 libros.
Los 8 libros por los cuales vamos a tener el juicio es Libro de la vida del Cordero, número 1. Libro de la muerte, número 2. Libro de la verdad, número 3. Libro de la ley de la libertad, número 4. Libro de la biografía personal de nosotros, número 5. Libro de las rebeliones, número 6. Libro de memorias, número 7. ¿Y el 8 cuál será? En la secuencia que vamos con los antiguos. El libro de la verdad. Libro de la verdad, ya lo habíamos dicho. La Biblia, pues. La Biblia, la palabra de Dios. Ya lo habíamos dicho. Libro de la Biblia. Libro de las obras buenas. Libro de las obras buenas. Correcto. Esos son los 8 libros. Y en base a esos 8 libros es que se desarrolla el juicio. Entonces, por eso necesitamos eso. De pronto, Joan nos estaba mostrando ahorita una parte del libro, los 8 libros del juicio. Porque esto de pronto no está bien relacionado en cada uno de nosotros. Y tenemos todas las citas bíblicas para los 8 libros. Qué bueno que ustedes puedan adquirir ese libro y se puedan documentar mucho más a través de esas páginas de ese libro, porque hay demasiados textos bíblicos en ese libro. De pronto Joan va a colocar de pronto más adelante o se les va a enviar a ustedes un link ahí de ese libro para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces tenemos 8 libros, entonces vamos a ver la parte del juicio. Pero yo quiero que entremos al juicio y miremos al menos la idea común o básica para poder entender el juicio. Ahora alguno de ustedes podrá preguntar, bueno, ¿y cómo se hace para saber que hoy, precisamente hoy 22, comienza el juicio de los vivos para los 144,000? ¿De dónde sacó de pronto usted esa información? ¿O cómo hizo para saber usted eso? ¿Por qué con tanta firmeza hablamos de hoy 22? Miremos algo importante y repasemos la historia pasada. ¿Cómo identificaron los pioneros adventistas que el 22 de octubre comenzaba el Yom Kippur profético para los muertos? Y si repasamos nosotros de pronto la historia, nos damos cuenta que ellos miraron Daniel 8:14 y miraron Daniel 9. Y cuando se hizo la conexión de pronto de las partes proféticas de las 70 semanas y de los 2300, llegamos al 22 de octubre del año 1844. Que el 22 de octubre nuestros pioneros o esos pioneros no tenían conocimiento del calendario del santuario. El calendario del santuario no estaba dado todavía para ser revelado aún. Y esos pioneros se guiaron por el calendario caraíta. El calendario caraíta es un calendario, de pronto entre la parte hebrea, el calendario más completo, teniendo en cuenta que el calendario caraíta es nuevo. Y hoy tenemos nosotros calendario del santuario, que esto es una revolución en el mundo teológico, en el mundo entero. Y que muchas personas ignoran. Entonces, hoy 22 ha comenzado
el juicio de los vivos primero para los 144,000. Y aquí me tengo que detener antes de que podamos introducirnos nosotros a ese juicio. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esos 144,000 son literales? Porque también tenemos otro inconveniente, pero como no es para ahora, 144,000 literales, pero también son simbólicos. Hay simbólicos, son simbólicos. Perdón, corrijo en ese momento. Son 144,000 literales y hay otro grupo de 144,000 simbólicos. Son dos grupos aparte. Pero como el juicio de los vivos es para los vivos, hablamos de los 144,000 literales, porque ellos en Apocalipsis se le llaman las primicias. Y el juicio debe comenzar ¿por quién? Por el remanente. Y en el remanente se comienza en este momento por las primicias, los 144,000. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este juicio de los 144,000 y el juicio que ayer acabó de finalizar? El de el Yom Kippur de los muertos o el juicio investigador de los muertos. Pues la diferencia que hay es que Yahshua en ese momento, en el juicio de los muertos, él tiene un libro llamado Libro de la Vida del Cordero, y en ese libro se registran los nombres de todos aquellos que han hecho un pacto con el Eterno. El que no haya hecho ese pacto con el Eterno no figura o no está registrado en ese libro. Entonces, el pacto con el Eterno en la época patriarcal era el sacrificio del Cordero. Todo aquel que hacía el sacrificio del Cordero estaba haciendo un pacto con el Eterno. Y sus nombres eran anotados en el libro de la vida del Cordero. El que no haga ese pacto con el Eterno, el que no sacrifique ese Cordero, entonces no está registrado ahí. En la época del pueblo de Israel, el pacto que se hizo fue con la circuncisión. O sea que el que no se mandara a circuncidar, entonces no está registrado en el libro de la del Cordero. Por eso la gran polémica también con ese tema de circuncisión. Y hoy en la actualidad, o digamos que desde el tiempo de Juan para acá, el pacto que se realiza es el bautismo. Bautismo por inmersión. El que no haya dado el paso del bautismo por inmersión en el nombre de la deidad no está registrado en el libro de la vida del Cordero. Entonces, en ese libro están anotados todas las personas que han hecho pacto con el Eterno. Y en ese libro entonces hay un poconón de personas que son unos auténticos cristianos, unos auténticos creyentes, y hay unos falsos cristianos o unos falsos creyentes. Para que se pueda cumplir Mateo 7, donde dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Eterno le va a responder, o Yahshua le va a responder, no os conozco, obrador de maldad. Por eso en ese juicio se llama a lista, y el primer caso que se llamó a lista fue el caso del primer muerto. ¿Quién fue el primer muerto? Abel. 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 Correcto, Abel. O sea que Abel se llamó a lista porque está registrado ahí y se llevó a cabo ese juicio de Abel, y Abel salió bien librado, y a Abel se le borraron los pecados del libro de las rebeliones, se le borraron los pecados del libro de memorias, fue confirmado en el libro de la vida del Cordero, ¿sí ve? Y Yahshua le colocó ahí vencedor. O sea que el caso de Abel ya fue definido y salió bien. Pero el caso de Caín, Caín lo llaman a lista, revisan la vida de Caín, y Caín, hay algo importante acá que me tengo que detener.
Caín anda perdido. Y como Caín anda perdido, pero está anotado en el libro de la vida del Cordero, entonces Yahshua simplemente lo que hace es borrarlo del libro de la vida del Cordero y lo anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para otro juicio. Importante, o sea que en el juicio, en el Yom Kippur profético de los muertos, ahí se analiza la vida de buenos y malos. Pero en el Yom Kippur profético, para los 144,000, todos son salvos. Ahí no hay ninguno que diga en ese momento, no, falló, no. Los 144,000, todos son salvos. ¿Y por qué los 144,000 son los primeros en pasar por el juicio de los vivos? Porque ellos se han venido preparando con anticipación. Y porque ellos están en el libro del plan de salvación y en las sagradas escrituras que ellos no mueren. Ese es el grupo élite de Yahshua, el que va a llegar hasta la segunda venida de Yahshua. No mueren. Y como Apocalipsis ya nos da un vestigio de esto, nos dice que ellos son triunfadores o salen victoriosos. Por lo tanto, este Yom Kippur profético, los 144,000, mire que tiene una diferencia bien buena. Están ya todos salvos. Ahora surge una pregunta. ¿Qué hace Yahshua en este momento con el juicio de los vivos que ha comenzado? Revisa los casos de cada uno de los 144,000. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que empezó a hacer desde hoy? Le borra los pecados que hay en el libro de las rebeliones y le borra los pecados que hay en el libro de memorias. Y aclaro de pronto para las personas que están nuevas acá en este momento. El libro de las rebeliones son todos los pecados que cometemos nosotros fuera de la iglesia. Y el libro de memorias son los pecados que se hacen en el remanente o en la iglesia, en el templo. Hay dos clases de registros. El libro de obras buenas se anotan solo cosas buenas de las que se hacen fuera del remanente. Pero en el libro de memorias se anotan cosas buenas que se hacen en la iglesia o en el templo. Ahora hay algo importante. Los 144,000 ya fueron ungidos, ya fueron sellados. Y como ellos ya fueron ungidos, ya fueron sellados, significa que ya son salvos. Están en el mundo y son salvos, ya. ¿Quién los selló? El Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Lo selló. Ahora, ¿qué sucede cuando el Ruach HaKodesh nos sella? Me detengo un momento para el juicio o el Yom Kippur de los muertos. En el Yom Kippur de los muertos, el Ruach HaKodesh selló a unos y a otros no selló. Vea la importancia del sello. O sea, volviendo atrás, el Ruach HaKodesh selló a Abel. O sea que Abel quedó salvo. Murió y está salvo, porque fue sellado por el Ruach HaKodesh. Caín murió, pero no fue sellado por el Ruach HaKodesh. Vea, eso es importante saber eso. O sea, conclusión, a mirar esta otra parte. Tenemos dos sacerdotes y tenemos dos sumos sacerdotes. O tenemos dos ungidos, tenemos dos testigos, tenemos dos profetas, tenemos dos intérpretes de las Sagradas Escrituras. Se llaman Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh. Importante, los dos. Y ambos tienen ministerios diferentes. En este momento, Yahshua HaMashiach está ministrando en el santuario celestial. El Ruach HaKodesh está ministrando acá en la tierra.
El Ruaj HaKodesh es el que sella, bueno, otras palabras para que ustedes me puedan comprender o podamos comprenderlo. Cuando el Ruaj HaKodesh sella a una persona, esa persona está salva. Pero necesita pasar al santuario celestial para que se le borren los pecados que aún tiene. O sea, la persona está salva, pero necesita que se le borren los pecados. Oye, qué interesante. Entonces, Abel, dando testimonio mientras él estaba vivo, demostró en ese momento que era obediente y fiel al Eterno. Y el Ruaj HaKodesh lo selló. O sea que Abel se murió sellado. Oye, importante. O sea que cuando nosotros andamos en obediencia al Eterno, entonces vamos a adquirir o vamos aumentando las arras del Ruaj HaKodesh que están en Efesios 1:14 y 4:30. Somos sellados. A nosotros nos dan unas arras. ¿Cuándo se nos dan las arras del Ruaj HaKodesh? Cuando la persona ha hecho el pacto. En este caso, en este tiempo que estamos nosotros, ha dado el paso del bautismo. Persona que no haya dado el paso del bautismo no tiene arras. Y esas arras se pueden incrementando de acuerdo a qué? A la obediencia que va teniendo ese creyente. Entre todos los seres humanos, entonces han habido muchos creyentes dentro de la iglesia que son unos y cuando salen de la iglesia son otros. O sea, tiene doble personalidad. Esa clase de personas, el Ruaj HaKodesh no las puede sellar todavía. Esas personas están jugando con la salvación. El Eterno quiere hombres y mujeres que sean leales, que se mantengan fieles, que den testimonio, que demos testimonio, que seamos embajadores de la Nueva Jerusalén. No que un rato estamos de pronto con el Eterno y otro rato estamos con el mundo, no. Cuando nosotros mantenemos en esa parte, entonces el Ruaj HaKodesh nos va aumentando esas arras hasta que nos sella completamente. Entonces, cuando una persona está sellada, entonces Yahshua en el cielo, ¿qué es lo que hace? Llama lista. Abel. ¿Y qué ve Yahshua? Ah, Abel está sellado por el Ruaj HaKodesh. Ah, está sellado por el Ruaj HaKodesh, entonces le hace juicio. ¿Sí ve? ¿Y cómo es que le hace juicio? Manda a traer los libros, los 8 libros. Entonces, Yahshua viene y le borra a Abel todos los pecados que él cometió fuera de la iglesia, en el mundo, que están registrados ahí en el libro de las rebeliones. Y le borra todos los pecados que cometió Abel en la iglesia, en el templo. Luego va al libro de la vida del Cordero y confirma su nombre, colocándole ahí vencedor. Cuando Yahshua hace eso, entonces inmediatamente ahí en ese momento, cuando Yahshua hace eso, otra parte, Abel es transformado, cambiado. Aunque él está muerto, su naturaleza fue operado, fue transformado. O sea, significa que cuando Abel se levante, en la resurrección, cuando Abel se levante, él se va a levantar nuevo. En su mente no recuerda haber pecado. Yahshua le coloca su justicia y lo presenta al Padre y el Padre lo recibe como un hijo amado más. Y quedó resuelto el caso de Abel. El caso de Caín, para repasarlo nuevamente. Caín está anotado en el libro de la vida del Cordero porque él al principio fue educado en la forma de los ritos y ceremonias que se debían realizar. Por lo tanto, él aceptó eso, pero luego se desvió y no quiso seguirlo haciendo del modo que Elohim quería, sino lo quiso hacer a su modo. Entonces Yahshua mira y como él no está registrado ahí, entonces no está sellado, perdón, no está sellado. Entonces Yahshua lo único que hace, no está sellado. ¿Quién es el que sella? El Ruaj HaKodesh.
Si el Ruach HaKodesh no lo selló, significa que esa persona está perdida. Como no está sellado, entonces Yahshua viene, lo borra del libro de la vida del Cordero, lo anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para otro juicio y llama a otra persona. Así fue el juicio que se ha realizado de los muertos, o el juicio que terminó ayer. Juicio que comienza hoy. Se llama a los 144,000, que es ellos exclusivo. Este juicio es de para ellos, juicio los vivos para los 144,000 literales. Se le van a borrar los pecados cometidos en el libro de las rebeliones y se le borran los pecados cometidos en el libro de memorias. Y como están sellados por el Ruach HaKodesh, o sea, están salvos ellos, entonces Yahshua los opera. Al borrarle, el hecho de borrar los pecados significa que en el ácido desoxirribonucleico de aquellas personas, denominado el ADN, ha sido restaurado las moléculas que habían sido de pronto alteradas por Satanás. Entonces, ¿qué hizo Yahshua? Hizo una operación en aquella persona y restauró ese ADN, y ese ADN volvió a quedar en la forma cuando Yahshua creó a Adán. Una Perfecto. pregunta. ¿Sí? El Espíritu Puede Profecía hablar. dice el Espíritu Profecía dice que el libro de memorias están registradas las buenas obras. Y está diciendo que ahí están anotados los pecados que se cometen cuando uno es militante de Jesús. ¿Me podría aclarar? Bueno. Mañana de pronto voy a introducirme un poco con esos libros para tener más énfasis, pero vamos a aclarar eso. Libro de memoria se anotan cosas buenas y malas que se hacen solamente en la iglesia. Por eso es que el texto que se encuentra en Malaquías 3:16, que podemos recordarlo ahí en este momento para cada uno de nosotros, Malaquías 3:16, miremoslo allá. Dice el Eterno en Malaquías 3:16, entonces los que temían a Yahweh, o sea que este libro no es para todo el mundo. Este libro es para los que temen al Eterno. Hablaron cada uno a su compañero, o sea, entre miembros de iglesia. Y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. O sea que ese libro no es para todo mundo. Mañana cuando acabe, explique un poco mejor esto, para introducirme un poco mejor, pero dando un abrebocas acá. El libro de memoria se anotan cosas buenas y malas que hacen los miembros de iglesia en la iglesia, en el templo. Si una persona fue al templo, se le anota como bueno porque fue. Pero si llegó tarde, se le anota como malo porque llegó tarde. Al templo no se puede llegar tarde nunca. Interesante. O sea, levante la mano el que no ha llegado tarde a la iglesia. Todos estamos manchados. ¿Sí ve? Fuimos a la iglesia, nos anotaron por bueno, porque fuimos a la iglesia. Pero nos anotaron por malo porque llegamos tarde. Malo. O sea, ahí tenemos algo bueno, una obra buena, y tenemos una obra mala. O sea que el llegar tarde a la iglesia, eso es un pecado. Está registrado ahí ya como pecado. Llegó tarde. Si usted está en la iglesia y se pone a hablar con su compañero ahí, estando en servicio, eso se le anota como malo. La iglesia no es para ponerse a hablar en el momento en que hay servicio. El momento en que hay servicio es para estar concentrados nosotros allí. Si usted va a la iglesia y no paga los diezmos, eso es malo. Eso es malo. Eso es pecado. O sea que en la iglesia se cometen un poco de pecados. Esos pecados se registran en el libro de memorias, y las cosas buenas que se hacen ahí, no que usted está en la iglesia, que usted lleva un mercado, se le anota como bueno.
No, que usted estaba pendiente del sermón y salió bien nutrido. Eso se nota como bueno, usted aprovechó bien el servicio. ¿Sí ve? O sea, el libro de memoria se anotan cosas buenas y malas que hacen los miembros de iglesia en la iglesia, solo en la iglesia. Por eso es que hay hermanos que de pronto creyentes que salen de la iglesia y se transforman. Es las cosas malas que se hacen fuera de la iglesia se anotan en el libro de las rebeliones y las cosas buenas que se hacen fuera de la iglesia se anotan en el libro de las obras buenas. O sea que tenemos dos registros. Por eso si una persona que es creyente, que ha dado el paso del bautismo, se llega a perder, debe recibir doble castigo, porque tiene pecados en el libro de rebeliones y tiene pecados en el libro de memorias. Debe recibir doble castigo, doble juicio. Hasta ahí se abre bocas. Mañana, con la ayuda del Eterno, entonces adentramos un poco más a eso. Y me gustaría de pronto, independientemente de cosas publicitarias, sería muy bueno que ustedes puedan adquirir los 8 libros del juicio. Ustedes el libro lo pueden adquirir por Amazon. Se lo mandan directamente a la casa a ustedes. Entonces, de pronto le vamos a enviar mañana esa parte a la parte de su WhatsApp correspondientes para que ustedes tengan información sobre eso. Y independientemente de información, ahí ustedes van a aprender muchísimos textos bíblicos con referencia a esos 8 libros. Muy bien. Terminamos este bocado y continuamos con el juicio de los 144,000. Los 144,000 vivos se encuentran registrados en las Sagradas Escrituras. Y así como de pronto al remanente anterior, la Odisea o adventistas del séptimo día, no se le dio el conocimiento de cuándo terminaba el Yom Kippur de los muertos. Por eso usted se va a dar cuenta allí que no lo encuentra por ningún lado registrado, porque no era para ese remanente. El Eterno tiene que levantar un nuevo remanente para que en ese nuevo remanente se dé la continuación de lo que hizo falta en el remanente anterior. Y la continuación es que en el remanente anterior no se le dio la verdad sobre cuándo finalizaba el Yom Kippur profético de los muertos. No se le dio la revelación de cuándo comenzaría el juicio de los vivos y cuándo termina. Ni se le dio la revelación de cuándo comienza el juicio del remanente y cuándo termina. Y alguno de pronto estará preguntando acá, ¿y por qué entonces eso de fechas? Si de pronto en el remanente anterior, la hermana Elena menciona que no hay fechas para esta época. Y cuando se refiere a todos esos textos referentes a fechas, la hermana Elena, están dentro del contexto de la profecía de los 2300. Y de pronto nosotros no la hemos podido coger como debe ser. Y nos vamos de pronto a algo que es bastante común y que se dice que después de 1844 no hay fechas proféticas o tiempos proféticos. Y nosotros miramos que el plan de salvación es un plan de 8,000 años y hasta ahora vamos a llegar a 6,000 años. Entonces significa que todavía nos quedan pendientes muchas fechas y vamos a mirar a ver si después de 1844 no hay fechas proféticas. Ahí está Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor. La estatua de Nabucodonosor es una profecía de tiempo y va más allá de 1844. Mire que la estatua de Nabucodonosor no ha acabado. Seguimos en la estatua de Nabucodonosor nosotros. Y estamos en el 2023 ya. Ahora les preguntaría a ustedes, ¿cuándo finaliza la estatua de Nabucodonosor en tiempo? ¿Alguien sabe eso?
Pues la estatua de Nabucodonosor podríamos decir nosotros en la parte figurativa, cuando digo figurativa, pues que tengo ahí la estatua, es que dice que de una montaña, de un monte, sale una piedra. Y esa piedra viene y hiere a la estatua y desbarata todos esos reinos. Y esa piedra es la segunda venida de Yahshua. Y la segunda venida de Yahshua no se ha producido todavía. Por lo tanto, la estatua de Nabucodonosor sigue el recorrido del tiempo. Y ya se pasó en 1844. O sea que sí tenemos una profecía de tiempo. Vea. Y preguntémonos, ¿y la estatua de Nabucodonosor hasta dónde llega en el tiempo? ¿Finaliza en la segunda venida? No finaliza. Porque cuando usted coge el recorrido de la estatua, usted se da cuenta que esa piedra que vino y destruyó la estatua o destruye los reinos, que simboliza la segunda venida de Yahshua, esa piedra que vino se convirtió en una gran montaña. Y una gran montaña en profecía es una ciudad. O sea, ¿qué significa? Que la tierra, esa piedra que venía ahí se convirtió en una montaña y esa montaña simboliza la nueva Jerusalén. O sea, ¿hasta dónde llega la estatua de Nabucodonosor? Oye, importante. ¿Llega hasta dónde? Hasta que la piedra se convirtió en una montaña que simboliza la nueva Jerusalén. ¿Y cuándo es la nueva Jerusalén? En la tercera venida de Yahshua. Entonces, mire qué importante, la estatua de Nabucodonosor es una profecía de tiempo que todavía andamos en ese recorrido. Entonces, no podemos decir nosotros en ese momento que 1844 es la última profecía de tiempo, ¿no? Tenemos otra profecía de tiempo que se llama el milenio de descanso de la tierra. Lo estamos esperando. Y esa es una profecía de tiempo y no ha llegado todavía. Tenemos una profecía de tiempo, la tercera venida de Yahshua. Estamos esperando la segunda. Y está en las Sagradas Escrituras. Entonces, mirando en la parte del juicio, podemos mencionar nosotros como este curso está determinado solamente para juicio de los vivos. Y el juicio de los vivos está en 3 facetas, por favor. Pueden tomar nota de esas 3 facetas. Primera faceta, juicio de los vivos para los 144,000 literales. Primera faceta. O primer periodo. Segundo periodo, juicio de los vivos para el remanente. Segundo periodo. Y tercer periodo, juicio de los vivos para el resto del mundo. Tres fases, 3 periodos. Y cada periodo tiene sus fechas y las fechas hay que decodificarlas a través de las Sagradas Escrituras. Listo, entonces 3 periodos del juicio de los vivos. 144,000, remanente y el mundo. Fechas de pronto para eso, pues 144,000, 2023. Remanente, 2024 al 2027. Y del 2024 al 2027 tenemos 3 años y medio. O sea, 3 años y medio para el juicio del remanente. Y para el mundo, 2027-2029. Y acá necesitamos ponernos nosotros de pronto en alineación o conectar esto. Cuando termine el juicio para el remanente, es fin del tiempo de gracia para el remanente. Y cuando termine el juicio para el mundo, es fin del tiempo de gracia para el mundo en general.
Porque muchas veces nosotros nos confundimos ahí y creemos que el fin del tiempo de gracia es para todos. No. Hay un fin del tiempo de gracia para el remanente. ¿Y cuándo es? 2027. Fin del tiempo de gracia para el mundo, 2029. Eso vamos a verlo más adelante, a medida que vayamos avanzando en este juicio de Dios. Voy adelantando estas cosas para que usted vaya mirando y alguno dirá, como esto es nuevo, y dice, oiga, pero pues, todavía estoy atónito de mirar esto de fechas. ¿De dónde salen esas fechas? ¿Sí? Voy tratando de introducirnos nosotros en este momento, en esta parte de estos juicios de vivos. El juicio de los vivos de los 144,000, todos son salvos. El juicio del remanente, entonces unos son salvos y otros quedan perdidos. El juicio del remanente es donde se escoge el trigo y se aparta a la cizaña. Ahora voy a mencionar, cuando usted habla de juicio o cuando nosotros vamos a la parte del santuario, podemos darnos cuenta que el que no se prepara para el juicio va a recibir mortandad, o sea, va a haber muerte. En el juicio del remanente va a haber muerte, y eso está profetizado en Ezequiel 9, se llama la matanza. ¿Y quién va a recibir la matanza? Los que fueron hallados faltos en el juicio de los vivos para el remanente. Todo aquel que es borrado del libro de la vida del Cordero y anotado en el libro de la muerte, esa persona está siendo seleccionada para la matanza que va a haber en el 2027 apenas termine el juicio, porque el juicio termina y el momento que termina el juicio, entonces, ¿qué se va a hacer con la parte de la cizaña? ¿Qué se hace con la cizaña? Se quema, se destruye. ¿Y qué es la cizaña? La cizaña es la que no ha dejado progresar la obra. Entonces, la iglesia tiene estos tres aspectos proféticos. La iglesia, el 10% es caliente. Eso es importante tener en cuenta eso. El 30% de la iglesia es fría. Y el 60% de la iglesia es tibia. Entonces podríamos preguntarnos, oye, ¿dónde nos encontramos nosotros? Una pregunta personal, individual. ¿Estaremos en el 10%, en el 30% o en el 60%? Entonces, en el juicio al remanente, muchas personas van a ser halladas faltas y son borradas. Apocalipsis 3:5 dice que muchos van a ser borrados del libro de la vida del Cordero. Y si son borrados del libro de la vida del Cordero, entonces son anotados en el libro de la muerte. Y si son anotados en el libro de la muerte, entonces esas personas están perdidas. Y como se burlaron de las cosas del Eterno al llevar una vida doble, entonces deben recibir doble castigo. Juicio de los vivos para el mundo, o sea, en la tercera etapa. En el juicio para el mundo es todos aquellos que se les va a hacer la invitación a formar parte del remanente. Porque el juicio o la segunda parte, el juicio del remanente, cuando se termina ese juicio, entonces se produce un efecto bien bonito que tenemos nosotros en profecía y se llama la iglesia triunfante. O sea, los que salieron bien librados en el juicio al remanente componen la iglesia triunfante. ¿Y qué se va a hacer entonces con la cizaña? Se mata o el Eterno va a destruir esa cizaña para que esa cizaña no siga estorbando la obra. Y 50 días después, entonces se produce la lluvia tardía.
Y con la lluvia tardía se produce el fuerte pregón. Y con el fuerte pregón se le da el mensaje al mundo entero, donde de todas las denominaciones va a llegar el 10%. Oye, importante ese 10%. Mire el 10% como es de importante. Número 10. Tenemos que estudiarlo también en este juicio de los vivos. Entonces, digamos, de los católicos va a venir el 10%. De los pentecostales el 10%. De los mormones el 10%. De todas las denominaciones que hayan en el mundo, va a salir el 10%, que es el diezmo. Es importante mirar eso. Y eso es lo que se llama la gran cosecha. ¿Para dónde va esa gran cosecha? Para el último remanente. Que de pronto ustedes no están familiarizados con el último remanente. Lo dejo así. Último remanente. Entonces, ¿qué va a suceder al final? Al final se va a recoger el 10% del mundo. O sea que al final vamos a tener el remanente más grande a través de toda la historia de la humanidad. Oye, qué interesante. El remanente más pequeño en este momento se convierte en el primero, en el más glorioso, en el más grande de todos. Y ahí es donde entra Mateo 20 para un grupo denominado obreros de la hora undécima. Los obreros de la hora undécima es el remanente más pequeño de todos, pero va a ser el más glorioso, porque ahí es donde van a llegar todas las almas del fuerte pregón, para que se cumpla lo mismo de Mateo 20. Los últimos serán primeros. ¿Y quiénes son los últimos? Los obreros de la hora undécima son los últimos, pero van a ser primeros. ¿Primeros en qué? En todo. Entonces, déjeme mencionarle algo importante. Si de pronto en este momento, en los registros estadísticos que hay, se dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 22 millones de miembros. Imagínense los obreros de la hora undécima en el tiempo del fuerte pregón recogiendo el 10% del mundo. Si el mundo en este momento tiene 7.000 millones de habitantes, entonces el 10% de 7.000 millones de habitantes son 700 millones de almas. Eso es increíble. ¿Dónde a través de la historia en toda la humanidad ha habido un remanente con 700 millones de almas? Por eso es que es el último. El último va a ser el primero, el más glorioso de todos. Muy bien hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Está comprendido más o menos? O si hay que devolverme, no hay problema. Aquí esto no es de afán, sino que podamos comprender nosotros. Si hay algo fuera del tema, siempre en estas clases nosotros hacemos una parte participativa. Y si de pronto hay algo que tiene que ser de otra cosa, damos un bocado. Nos tratamos de centrar que solamente en el juicio de los vivos. Pero si hay algo que tengamos que tocar adicional, no hay problema. Tengo una pregunta. Bueno, adelante. El juicio de los vivos para el resto del mundo, ¿a quiénes va a tener en cuenta? El juicio de los vivos para el resto del mundo, ¿a quién se va a tener en cuenta? El juicio de los vivos es para todo aquel que acepta. Entonces, el juicio de los vivos es todo aquel que está anotado en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que participan de ese juicio. Y como decimos el juicio del mundo, entonces se va a lanzar esta parte para el mundo entero. El fuerte pregón es para el mundo entero y muchos van a aceptar. Entonces, unos van a ser bautizados nuevamente y otros van a ser aceptados por profesión de fe. De estos dos puntos, entonces, participan del juicio final, el juicio del mundo. Y cuando hablamos del juicio del mundo es porque se acabó el juicio del remanente. El remanente ya pasó. Estamos en el mundo, a la cosecha final. ¿Y quiénes van a hacer esa tarea? Los 144,000 literales y los que salieron librados del juicio del remanente. O sea, tenemos dos grupos ahí.
Y entre esos dos grupos se va a derramar la lluvia tardía, y con la lluvia tardía ellos van a predicar al mundo, o vamos a predicarle al mundo, y se va a recoger el 10% del mundo. Decir un grupo, por decir algo, y estamos predicando de pronto en Alemania, y decidieron convertirse en 50,000 almas. Esas 50,000 almas pasan al juicio de los vivos, la tercera etapa, tercer periodo. ¿Sí ve? Y esas personas que se convierten, que aceptan el mensaje en esa última hora, hasta el último que va a ser. Y cuando digo el último es porque el juicio para el mundo termina el 10 de Tirri del año 2029. ¿Y por qué hablamos del 10 de Tirri? Porque el día 10 de Tirri es el Yom Kippur, y el Yom Kippur es el día del perdón, o es el día del juicio. Y las fiestas del Eterno, aunque quedaron abolidas con la muerte de Yahshua en rito y ceremonias, siguen pendientes en la parte profética y en la realidad, en el cumplimiento de la realidad. Por eso es que de pronto muchos de nosotros como creyentes nos olvidamos hoy en día de las fiestas y no nos acordamos de las fiestas. No, necesitamos recordarla. Por ejemplo, este mes de septiembre es el mes más rico en fiestas de todos los meses del año. En este mes tenemos nosotros, por ejemplo, la fiesta de Luna Nueva. Tenemos la fiesta del Árbol de la Vida. Tenemos nosotros la fiesta de Yom Teruah, el toque de trompetas. Tenemos nosotros la fiesta del Yom Kippur, día 10, ¿sí? Tenemos nosotros la fiesta del 14, nacimiento de Yahshua, 14 de septiembre. Tenemos nosotros la fiesta del 15, inicio de Sukkot. Tenemos la fiesta del 21, el fin de Sukkot. Tenemos el día 22, la clausura de Sukkot, que a veces no se tiene en cuenta, es fiesta. Pero ¿qué otra fiesta tenemos el 22? Tenemos nosotros el cumpleaños de Adán. Perdón, el cumpleaños de Adán, no, el cumpleaños de la Tierra, o cuando se comenzó la creación del planeta Tierra, que fue el 22. Entonces, nosotros tenemos en esta otra parte que recordar las fiestas del Eterno en la realidad. Y eso es lo que se ha olvidado. Entonces voy a ver si ustedes me pueden cantar esta otra parte. Tenemos trompetas, y la escritura nos dice que la venida de Yahshua va a ser con un toque de trompetas, y por eso en la rama hebrea se dice que Yom Teruah es el día de las trompetas, que en Yom Teruah es que viene Yahshua. No, Yahshua no viene en Yom Teruah. Yom Teruah es para anunciarnos a nosotros que nos preparemos para Yom Kippur y que nos preparemos para Sukkot. Por eso cuando he tenido que dar de pronto unas charlas a mesiánicos y a ortodoxos, entonces es bastante complicado esto, porque ellos, la mayoría de ellos, Yom Teruah es segunda venida de Yahshua. Y cuando hablo de ortodoxos, no, porque los ortodoxos no creen en Yahshua. ¿Sí ve? Lo están esperando todavía. Entonces, a los mesiánicos. Yom Teruah es toque de trompetas. Y la realidad de toque de trompetas se produce en la séptima plaga. La séptima plaga es la realidad de Yom Teruah, o de toque de trompetas. ¿Qué sucede en la séptima plaga? Iniciando la séptima plaga, se escucha la voz del Eterno. Y la voz del Eterno retumba desde el tercer cielo hasta el planeta Tierra, y se produce un terremoto cual nunca ha habido, y se produce la resurrección especial, y se producen un poconón de acontecimientos. Ese es Yom Teruah en la realidad. Entonces, ¿qué está diciendo allí el Señor ahí? Mire que Yom Teruah, esa es la realidad de la fiesta, ya no es profética. Estamos viviendo profética. A ver, Yom Teruah fue profética en el tiempo de Guillermo Miller, 1833 a 1843. Es Yom Teruah profético en ese momento, para anunciar que nos preparemos para el juicio, para el Yom Kippur de los muertos, que nos preparemos.
Ahora, en esta otra parte, tenemos nosotros Yom Teruat para el juicio de los vivos, que es lo que estamos mirando nosotros acá. Yom Teruat es lo mismo que sucedió con Guillermo Miller. Yom Teruat empezó en el año 2014 y se empezó a tocar Yom Teruat para anunciarle al mundo que nos preparemos para el juicio de los vivos. Por eso este es un acontecimiento supremamente importante. Esas dos son fiestas de orden profético, pero la realidad de la fiesta se cumple en la séptima plaga, y la séptima plaga es la voz del Eterno. Y la voz del Eterno es la realidad de esa fiesta. Ahora, el día 10 de Tirri, que es Yom Kippur, se produce la realidad de la fiesta. Y la realidad de la fiesta es que ahí es la destrucción de Babilonia la Grande. Hay juicio para Babilonia. O sea, Apocalipsis 18, el juicio para Babilonia. ¿Cuándo se da el juicio para Babilonia? El juicio de Babilonia se debe dar en un Yom Kippur dentro de la realidad. Oye, ya no es una cosa profética, es de verdad, se va a destruir. ¿A quién? A Babilonia. Y luego tenemos nosotros la fiesta de Sukkot, que comienza el 15, y con la fiesta de Sukkot es la realidad de la fiesta, y la realidad de la fiesta muestra la segunda venida de Yahshua. Y la segunda venida de Yahshua está en 7 días, porque la fiesta es de 7 días, 15 al 21. 7 días. Ahora hay que mirar que en el cielo todo es orden y armonía. Esta segunda venida de Yahshua comienza un domingo, domingo 15, y lo curioso del año 2030 es que el año 2030 es el único año, en ese momento, dentro de esos años 2028, 2029, 2030, 2031, es el único año que coincide con la realidad de Sukkot, tanto en el calendario gregoriano como en el calendario santuario. Mientras que usted se va para el año 2029, 2028, 2031, no le coincide. ¿Y no le coincide cómo? Porque es que todo es orden y armonía y el viaje comienza a ser un domingo, no comienza un lunes, martes, miércoles, no, comienza a ser un domingo. O sea que la señal de Mateo 24:30 comienza a verse el domingo 15 de septiembre del año 2030, cosa que no sucede en los otros años subsiguientes o anteriores. No sucede. Y Yahshua llega, de acuerdo a Isaías 30:15, llega en Shabbat. Y el 21 es Shabbat, tanto en el calendario gregoriano como en el calendario santuario. Oye, qué tremendo. Entonces, y el día 22 es Año Nuevo. Qué difícil es entender y comprender. Por eso hoy hice una publicación de 22 de septiembre. Bienvenido Año Nuevo 2023, calendario del santuario. Hoy. Y la gente lo tiene olvidado. Para el pueblo de Israel, el Año Nuevo es el primero. Oye, el primero de Tirri para ellos. Y por ejemplo, ahorita, para mencionarles a ustedes, ahorita el 25, este 25 de este mes, comienza Yom Teruat en el calendario hebreo. Yom Teruat. ¿Sí? Entonces, para no confundirnos un poco más con esta parte de fecha, porque es un poquitico de pronto complicado, pero es mirar eso. La realidad de las fiestas tenemos que vivirlas, porque así como las fiestas de primavera se cumplieron literalmente con la realidad que fue Yahshua en su primera venida, y que de pronto muchos creyentes lo entienden y está bien comprobado en ese sentido, lo comprenden. Saben que Yahshua un 14 murió. ¿Un 14 de qué? De Nisan o de Aviv. Murió. Aunque ahorita es normal ver a un poco de personas que dicen que no.
que Yahshua no murió de pronto ese 14, sino, por ejemplo, porque se van al calendario de pronto hebreo. En el calendario hebreo lo tenemos para el 25 o el 27 de abril. Entonces, ¿cuál fue la realidad? Pues déjeme decirle que la realidad en el calendario juliano de ese tiempo y el calendario del santuario volvieron a coincidir en el día 14. Y Yahshua cumplió perfecto el recorrido que viene realizando a través del plan de salvación y que se encuentra en las Sagradas Escrituras también en las fechas precisas. Porque las fechas que fueron dadas en ese momento para celebrar ritos y ceremonias eran una figura o un símbolo de la realidad que es Yahshua. Y Yahshua cumplió la realidad en las fiestas de primavera. El 14, el 15, el 16 y el 6. Fueron una realidad. No fueron otras fechas diferentes. Y ahora están pendientes las fechas de la segunda venida. Por lo tanto, la segunda venida ya tiene un antecedente llamado fiestas de primavera que se cumplieron a cabalidad en las fechas estipuladas en esas fiestas. Por lo tanto, la segunda venida de Yahshua va a tener la realidad de fiestas que nosotros no guardamos. Y cuando digo no guardan, porque no se necesitan guardar en ritos y ceremonias, pero se necesitan guardar esas fiestas en que en sacar ese día nosotros, estar pendiente. Oiga, hoy es Yom Kippur, hoy es Yom Teruat, hoy es Sukkot. Tenerlo. ¿Y qué se hacía? Por eso es que la escritura me dice ahí, todos los días nosotros tenemos que hacer los mismos ritos que habían en el santuario terrenal, pero ahorita en la realidad. Ejemplo, en la realidad, hoy nosotros tenemos que acordarnos de 9 a 10 de orar. De 3 a 4 de orar. Porque esos eran los ritos que se hacían en ese momento en el santuario como el servicio matutino o vespertino y que nosotros hemos olvidado. Bueno, gracias al Eterno que de pronto un grupo de grandes personas todavía lo estamos haciendo ya. ¿Sí ve? A las 9 de la mañana en el lugar donde estemos nos acordamos y oramos. A las 3 de la tarde nos acordamos y oramos. Y podemos decir las mismas palabras que el Ruach HaKodesh le dio a Pablo en Romanos 12, y donde dice, Señor, hoy a las 9 de la mañana, por ejemplo, en el caso mío, yo digo, Señor, muchas gracias por regalarme la vida y permitirme llegar al servicio matutino en esta hora. Presento mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, para vivir en santidad, en pureza e imperfección en el área que tú me has colocado. Y ruego a mi Elohim, el Ruach HaKodesh, para que él me ayude a imitar y a ser semejante a Yahshua HaMashiach, y que los frutos del Ruach HaKodesh se manifiesten en mi vida para honra y gloria de tu santo nombre. ¿Sí? Y prosigo yo en la oración. Y a las 3 de la tarde vuelvo y hago lo mismo. Digo, Señor, aquí presento mi cuerpo como un sacrificio vivo santo. Y ahora, aquí está mi cuerpo que es templo del Ruach HaKodesh. Y si mi cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, ¿quién es el sacerdote? El Ruach HaKodesh es el sumo sacerdote. El que está esperando, bueno, ese cuerpo está listo para yo ir a morar allá, o todavía le falta algo. El Ruach HaKodesh quiere venir a morar. Yo necesito preparar mi cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿y quién es el sacerdote? Vea la realidad. ¿Por qué la realidad? Porque muchos hermanos de pronto se han olvidado y de pronto algunas personas hoy que están en desacuerdo con la parte del diezmo, dicen es que ahorita no hay levitas para darle los diezmos. De pronto algunos de esos yo saco y les escribo a veces y les digo, caramba, sí, ahora no hay levitas, pero hay sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y si hay sacerdotes según el orden de Melquisedec, a ellos hay que darles el diezmo, porque hay sacerdotes. Entonces, cada ser humano se convierte en un sacerdote ¿de qué? De su propio templo. O sea que yo debo vigilarme para decir lo que dice la escritura. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, yo me debo convertir en un centinela, en un celador, en una atalaya ¿de qué? De mi propia vida para andar en santidad.
Por lo tanto, yo me convierto en un sacerdote. ¿En qué clase de sacerdote? Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y le digo, Padre Celestial, estoy preparando mi cuerpo para que sea templo del Ruach HaKodesh, para que Él venga, tome posesión, para que Él me selle, me regale la vida eterna, para que Él complete la obra que ha iniciado en mi vida. Eso tiene que ser constante. Y eso tiene que ser como un continuo, porque es la realidad. O sea, yo tengo que vivir la realidad, no con ritos y ceremonias, no señor, es con la realidad. ¿Y cada cuánto tengo que hacerlo? Pues todos los días. ¿A qué horas? De 9 a 10 y de 3 a 4, porque es rito el santuario, pero en la realidad. De la misma forma, las fiestas tienen su realidad con Yachúa. Yachúa es la meta. Yachúa es la realidad de todas las fiestas. Y él hace su recorrido también del santuario en las mismas fechas, oiga, pero ahora en la realidad, ya no en figuras, no en símbolos, no en los niveles proféticos, sino en la realidad. Y por eso en la realidad tenemos John Teruat, la voz de Yachúa, que produce un poco de acontecimientos. Entre esos acontecimientos está la resurrección especial. Y de pronto me detengo un momentico acá en resurrección especial. La resurrección especial es todos los bienaventurados que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Es importante. O sea, son bienaventurados porque no es para otro grupo de personas. Y ese grupo de personas se le denominan los 144,000 simbólicos. Y entre ese grupo de personas está la hermana Elena y está la hermana Haskin y están muchas otras personas allí en ese grupo. Y ese grupo de personas son millones. Esos son los 144,000 simbólicos. Y esos 144,000 simbólicos se unen con los 144,000 literales que están vivos. Y esos dos grupos son los que van a pasar la séptima plaga. Y la séptima plaga, digamos que es de 21 días. Empieza el día 1 y termina el día 21. Son los dos grupos. Esos dos grupos van a pasar esa séptima plaga. Teniendo en cuenta que los 144,000 literales son los que han pasado por la angustia de Jacob o por todas las plagas. Y solamente en la resurrección especial, ese grupo, denominado los 144,000 simbólicos, van a acompañar a los 144,000 literales en el recorrido de la última plaga. Importante que nosotros sepamos toda esta parte. Entonces, en el juicio de los vivos, que tenemos tres facetas, esta faceta número 1 que está olvidada, es el juicio de los vivos de los 144,000. Ese es un grupo élite, ese es un grupo especial. Y qué bonito que el grupo élite en ese momento, un grupo élite, se le borran los pecados del libro de las rebeliones, se le borran los pecados del libro de memorias, se le coloca, se confirman en el libro de la vida del Cordero, Yachúa le coloca su justicia y el Padre los acepta como hijos amados. Oye, un trabajo bien hermoso realizado en ¿qué? En los tres. El Ruach HaKodesh lo selló. ¿Sí ve? Yachúa hace la obra de borrar los pecados y el Padre nos acepta como hijos amados. Un trabajo completo de los tres. ¿Y dónde está especificado? En el plan de salvación. Está especificado el trabajo que realizan cada uno de los tres. Me parece bastante importante que nosotros tengamos en cuenta, porque es que este juicio de los vivos, de los 144,000, los 144,000 todavía tienen un poco de cosas de qué hablar y de qué aprender, pero se ha pasado por alto. Miremos, hagamos un ejemplo hoy nosotros. Adelantémonos un momentico. Vayamos ahorita un año adelante, al 22 de septiembre del año 2024, porque ya estamos en el 2023. 2024, dentro de un año, va a comenzar el juicio del remanente. Y nosotros estamos dentro del juicio del remanente. ¿Nos encontramos preparados para enfrentar ese juicio? Podemos decir nosotros con seguridad en este momento que yo me he venido preparando en este momento como sacerdote de mi propio cuerpo y que yo tengo que hacer un servicio diario todos los días de 9 a 10 y de 3 a 4. Por eso felicito a todos los
creyentes en este momento y hermanos, algunos que están acá repitiendo la parte de Escuela de Profecías, que ya están haciendo eso y que lo aprendieron. Felicitaciones para ellos. ¿Sí ve? Porque estamos viviendo que la realidad. ¿Y qué hemos aprendido de pronto? Hoy hemos aprendido varias cosas. Que nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y si somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, entonces tenemos un sacerdocio. ¿Y soy sacerdote de qué? De mi propia vida, porque tengo que cuidar mi templo, que es mi cuerpo. Y tengo que cambiar todavía un poco de malos hábitos que hay en mi cuerpo, porque es que al Ruach HaKodesh, para que él venga a morar, él necesita santidad total. Y por más esfuerzo que nosotros hagamos, no vamos a alcanzar ese ideal, pero por el poco esfuerzo que hicimos, y que de pronto será mucho para nosotros, el Ruach HaKodesh nos completa lo que nos hace falta. Oye, importante. Y nos hace idóneos para que ningún ser humano pueda decir, carambas, oiga, yo lo logré. No, el cielo se gana solamente por gracia, porque el Eterno dice, usted hizo un poquitico de trabajo, entonces, bueno, yo le completo el resto y lo hago completo a usted. Perfecto. O sea, ningún ser humano, por re bueno que sea, puede ganarse el cielo por méritos de ninguna especie. El cielo se gana siempre es por gracia. ¿Gracia de quién? Del Eterno. El juicio de los vivos para los 144,000 que están están en el mundo. Se está realizando ese juicio solamente para ellos. Son las primicias. Son los primeros en pasar. ¿Y por qué se les llama las primicias? Porque son los que más saben de profecías. Oye, importante. Son los que más, usted le mira todos los calificativos de orden espiritual y son los mejores en todo. A ellos se le llama eso, un ejército élite. O de pronto la parte final que Yahshua va a utilizar para demostrarle al universo entero que hay unas personas que le van a hacer batalla o van a enfrentar la ira de Satanás, la ira de la bestia y la ira del falso profeta. O sea, conclusión, la ira de todos contra ellos. O sea, todo el mundo va a estar airado contra los 144,000. Satanás también, la bestia también. Y falso profeta, pues falso profeta son todas las denominaciones apóstatas que hay. O sea, todo el mundo. Y los 144,000 van a salir victoriosos. ¿Por qué salen victoriosos? Porque están sellados. O sea, conclusión, el Ruach HaKodesh ha venido a tomar posesión de ellos. El Ruach HaKodesh los respalda. Ellos van a pasar las mayores dificultades. ¿Para qué? Para quedarse purificados. Entonces, conclusión. A partir del año 2023 en diferentes partes del mundo vamos a ver hombres de los 144,000 haciendo milagros prodigiosos. Y a partir del año 2024 vamos a ver muchos más milagros de parte de ellos, porque ya el juicio se terminó. Y si el juicio se terminó, significa en ese momento que ellos no pecan. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh se fusionó con ellos, está en ellos y el Ruach HaKodesh ya no los deja pecar. Están sellados y son los que reflejan el carácter de Yahshua al 100%. Es interesante. Y si reflejan el carácter de Yahshua al 100%, significa que Satanás, ese es el grupo que va a atacar, mejor dicho, no le va a dar descanso por ningún lado. Por eso necesitan estar aprobados. ¿Por qué? Porque ellos, no, a mí me parece algo hermoso de este juicio, es que nosotros pasamos por ese juicio. Yo estoy esperando ese juicio. Yo digo, uy, qué bonito que mi caso pase allá. Y si mi caso pasa allá, ya mañana no me acuerdo de los pecados que yo he cometido. ¿Por qué? Porque Yahshua me operó. Me borró los pecados allá. ¿Y qué va a borrar los pecados? ¿Dónde están los pecados? En mi corazón, en mi mente. Ahí están los pecados. Y Satanás me los recuerda.
Pero cuando mi caso pasa allá, entonces Yahshua borra los pecados del libro de las rebeliones, borra los pecados que se cometieron en la iglesia, en el libro de memorias, ¿sí ven? Y él me opera. ¿Me opera qué? El ADN, el ácido desoxirribonucleico, lo opera. ¿Qué pasó con ese ácido? Ese ADN quedó fusionado con la parte negativa de Satanás. Y por eso es que todos nosotros tenemos pecado, porque estamos contaminados. El ADN en nosotros fue fusionado por Satanás. Entonces, ¿qué hace Yahshua? No existe ninguna parte científica ni médica que sea capaz de restaurar ese ADN. La ciencia lo que ha hecho hasta este momento es coger partes del ADN y mirar determinadas enfermedades, y ya ha avanzado tanto que dice, caramba, esto lo podemos curar ahora, ¿sí? Porque podemos restaurar esta parte que está dañada acá del ADN. Y es referente a una enfermedad y se puede curar esa parte. Es que lo que hace Yahshua restaura o nos opera ese ADN y lo vuelve a su forma original. Y cuando lo vuelve a su forma original, la persona no se acuerda, está viva y no se acuerda de haber pecado. Ella dirá, oye, ¿será que yo habré pecado? Y se pone a recordar, a tratar de recordar, y no recuerda porque fue operado. Le borraron allá, y si le borraron allá, lo transformaron acá, la mente, y no recuerda. No recuerda. Es una operación. Esa es la primera parte de transformación que el Señor está haciendo acá, y la siguiente parte cuando Él viene por segunda vez. Eso es importante. A mí me parece bien hermoso eso. Entonces, va a haber una guerra ¿con qué? Contra el pecado. Y de pronto los 144,000 podrán decir lo que dijo Yahshua. Viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Dijo Yahshua. Los 144,000 después de que pase este juicio, ellos pueden decir lo mismo. Carambas. Los reyes del pecado no tienen nada en mí. Nada en mí. Eso es un cambio bonito. Es una transformación hermosa. O sea que el Yom Kippur profético de los vivos debiera darnos alegría a nosotros, pero de pronto nos produce temor a algunos, porque de pronto hay algunos pecados todavía en nuestra vida que nublan que Yahshua de pronto nos pueda confirmar a nosotros. Porque nosotros somos conscientes de que estamos andando mal con ciertos pecados. Y si usted está andando mal con ciertos pecados, pues usted debe tenerle miedo al juicio. Claro. Pero si usted anda bien con Yahshua, usted tiene reverencia, usted tiene un temor, pero un temor de reverencia por ese juicio. Señor, hágame ese juicio ya, Señor, bórreme esos pecados. O sea, yo lo anhelo. ¿Sí? Bórreme esos pecados que yo cometí, pero que tú ya me perdonaste, que me los has lavado en Yahshua. A mí me parece bien bonito eso, pensarlo de esa manera. Pero resulta que la mayoría, como tenemos pecados todavía y no estamos andando todavía en ese camino de santidad diciendo, caramba, todavía, hoy fallé. Si no, tengo que poner mi esfuerzo para ir de victoria en victoria. Hoy gané la victoria, hoy no pequé. Mañana me enfrento, Señor, dame la fortaleza necesaria mañana para salir victorioso. Pasado mañana también, y así sucesivamente. Y cuando andemos en ese camino, entonces yo no voy a tenerle miedo al juicio que me va a venir para mí. ¿Por qué? Porque estoy andando bien con el Eterno. Y si ando bien con el Eterno, el Señor, mire, yo te amo tanto, yo quiero que ese juicio llegue a mi vida porque quiero que me borre definitivamente esos pecados que tengo ya registrados en el cielo. Y van a ser borrados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, yo, hermano, ya se había, el hermano Teo tenía, ahora cuando su merced abrió la oportunidad para hacer la pregunta, el hermano Teo había tenido el hermano levanta la mano, Teo, si quiere preguntar. No, yo no lo había visto, entonces, hermano Teo, adelante. Sí, hermano, muy buenas noches a todos. Quería saber de los pecados que están que usted mencionó de los libros. Usted dijo que esa parte no entendí, de que dijo usted que los pecados de memorias están dentro de la iglesia y las rebeliones los que están fuera de la iglesia. ¿Eso es cuando es miembro de iglesia lo que sucede dentro
o es cuando uno se aleja de Dios, ¿no? Se aleja de Dios, se refiere a eso. Bueno, hermano Teo, Sí, vamos a mirar esta parte acá. ya. Voy a hacer un Gracias. adelanto de pronto de lo de mañana también, pero voy a hacer un adelanto acá. El libro de memorias lo tienen solamente miembros de iglesia. Y cuando hablo de miembros de iglesia, no hablo solamente de los adventistas del séptimo día. Se habla de todas aquellas personas que han dado el paso, el bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas aquellas personas que han sido bautizadas de esa forma están registrados en el libro de la vida del Cordero. Y como ellos están registrados en el libro de la vida del Cordero, entonces, ¿qué pasa ese día que esa persona da el paso al bautismo? Ese día el Señor le borra los pecados, Miqueas 7, 19, 20, le borra los pecados y los echa al fondo del mar los que ha cometido hasta ese momento. O sea, en ese momento, ¿qué es lo que tiene una persona? Una persona tiene apenas el libro de la biografía de él, el libro de las rebeliones y el libro de obras buenas. Esos son los 3 libros que tiene nomás una persona que todavía no ha hecho pacto con el Señor. Entonces, los pecados que cometa esa persona, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia, están anotados en el libro de rebeliones. Pero cuando esa persona da el paso al bautismo, entonces le cogen todos esos pecados, Yahshua le coge todos esos pecados y se los borra. Y quedó con 0 pecados y por eso se llama que es una criatura nueva. Y se le abre un registro nuevo llamado libro de memorias, porque ahorita es miembro de iglesia. Y se anota en el libro de la vida del Cordero. Ese es el proceso. Entonces, el libro de memorias es solamente para todos aquellos que han dado el paso al bautismo. De esa forma. Si alguien ha dado el paso al bautismo de otra forma, por aspersión, no sirve. Tiene que ser por inmersión. ¿Sí? Entonces, dentro de esa parte, hermano Teo, solamente los que son miembros de iglesia tienen libro de memorias. El que no sea miembro de iglesia, el que no haya dado el paso al bautismo, no tiene libro de memorias. Y si no tiene libro de memorias y le dio por ir a la iglesia y cometió ciertos actos malos, pues se los anota en el libro de rebeliones, porque no tiene libro de memorias. El libro de memorias es para los que piensan y temen a Yahweh. Es solamente para ellos, para miembros de iglesia. ¿Quedó claro, hermano Teo? Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, pues, hermano Teo. ¿Algo otra inquietud? No más. Bueno, entonces continuamos nosotros. Apreciados hermanos, mañana es viernes. Mañana es un banquete y mañana ya es Shabbat en la clase que tenemos nosotros. Por lo tanto, espero que de pronto mañana con Shabbat no estemos tan preocupados porque de pronto algunos hoy todavía estaban trabajando. Pero las clases las seguimos dando los días viernes y domingos. Solamente hoy es que hemos iniciado por la fecha y porque quería de pronto que esto quede en la mente de cada uno de ustedes en este momento del día 22 y en las fiestas, que no se deben olvidar. ¿Sí ve? Lo que quedó abolido fueron los ritos y ceremonias, pero las partes proféticas y las realidades continúan y deben estar en nuestra mente. Nosotros, así como de pronto se celebran un poco de fiestas del mundo, el Eterno quiere que nosotros estemos pendientes de sus fiestas. Y dentro de sus fiestas, pues qué importante que tenemos una tarea, un ministerio que desarrollar cada uno de nosotros. Bueno, juicio de los vivos, 144,000. Qué bonito, qué hermoso. Algunos se preguntarán, oiga, ¿y quién podrá formar parte de los 144,000? Requisitos para formar parte de los 144,000. Pues uno de los requisitos para formar parte de los 144,000, como dice las Sagradas Escrituras, es que no se encuentra engaño en sus bocas. No miente. Oye, tremendo requisito. Los 144,000, otro de los requisitos es porque practican la reforma pro salud. Y cuando hablo de la reforma pro salud, es que son vegetarianos. O sea que si
¿Alguien todavía come carne? No está. Si usted ve un líder bien fuerte en el mundo X, que sea, este y lo otro comiendo carne, todavía no está. No está dentro de ese grupo. ¿Sí ve? Grupo de los 144.000 practican la reforma pro salud a cabalidad. Grupo de los 144.000 en este momento es porque se han preparado con anticipación. Conocen esta parte de esta realidad relacionada con fiestas. Hay como unos 50 requisitos para pertenecer a los 144.000. Pues, algunas cosas que ustedes ya mencionan que están en las Sagradas Escrituras, pues, celosos de la ley, celosos del Shabbat, que aceptan de pronto la parte del espíritu profecía a través de las generaciones. Porque sin profecía, pues, un pueblo es disipado, acabado, anda en tinieblas. Entonces, los 144.000 en este momento podemos decir que ya están en el mundo y los 144.000 son profetas todos. Entonces, algo importante para los 144.000. Esta es la época de más profetas que hay en el mundo. ¿Que hay un poco de falsos profetas? Sí, pero hay ahorita un grupo de 144.000 profetas ungidos. ¿Y dónde están? ¿Que dónde están? ¿Que cómo hacemos para saber eso, esa parte? Espero que de pronto ustedes mañana puedan asistir a esta clase, ¿no? No pasen, de pronto muchos han pasado por la escuela de profecías, de pronto algunos han ido la primera semana, las primeras clases, después no aparecen más y bueno, les quedan de pronto esos baches. ¿Y qué es lo que queremos acá con el juicio de los vivos? El juicio de los vivos es verdad presente, es verdad actualizada. Y a partir de mañana, pues vamos a tener que ver un poco de fechas o cómo hacemos No, para Yasser, encontrar las fechas. ¿Sí? hay una pregunta en el chat, dice Eleazar, disculpe, ¿y los de las otras religiones solo podrán ser salvos los que escuchen el fuerte pregón? Bendiciones. Bueno, los de las otras religiones están para el año 2027 en adelante. El año 2027 se va a hacer la parte del fuerte pregón o el llamado para todas las denominaciones religiosas que hay en el mundo. Y ese llamado que se va a hacer para todas esas religiones, muchos van a aceptar ese llamado. Y como van a aceptar ese llamado, entonces van a abandonar sus iglesias para que se cumpla la parte profética que Yahshua dijo: he aquí que tengo unas ovejas que están en otros rediles, pero voy a llamarlas para que se vengan y formen parte de este redil. Ese cumplimiento se da precisamente en ese momento, cuando se produce la parte del fuerte pregón. Entonces el fuerte pregón es para llamar a esas ovejas, del redil que sea. Entonces esas personas van a abandonar esos rediles y van a formar un solo redil o van a venir al redil final. Esa es la pregunta para el hermano que hizo eso. No sé si está satisfecho hasta ahí o tiene algo otra incógnita. Mi hermano Eleazar, si puede abrir el micrófono, bien pueda, si no puede escribirlo, si no lo hace, pues a través del chat para poder Es saber que si aquí veo, sí, aquí estoy viendo de pronto un poco de partes y yo no veo el chat de las personas, pero le agradezco mucho acá a Pastor Andrés que usted esté pendiente de eso y me vaya informando allí para poder tratar de darle respuesta de pronto a algunas preguntas que se vayan cuadrando ahí que yo no puedo mirarlas acá. con mucho gusto. Hermano Eleazar, tiene la mano arriba, bien puede abrir su micrófono y hablar. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo no? Bendiciones. Sí, le entendí. Muchas gracias por la respuesta. Que Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias para usted también, que el Eterno me lo siga bendiciendo. Amén. ¿Algo otra pregunta? Bueno, No. y en el caso ahora de las otras religiones hoy en día que no escuchan el mensaje, ¿cuál será su destino?
Pues las personas en este momento, digamos que en este momento de actualidad, cada uno defiende y respeta de pronto la denominación a la que se encuentra. Y en este momento podemos decir que es un poco difícil que una persona se salga de una denominación. Vea, he tenido personas, por ejemplo, en este momento, he trabajado o trabajé con un poco de personas de otras denominaciones y había una persona que trabajaba conmigo, era de la iglesia pentecostal trinitaria, y a ella yo le enseñaba sobre el sábado, le enseñaba sobre profecías, decía un poco de cosas y dice, no, eso es verdad. Y ella sacaba y decía, oye, pero voy a preguntarle a mi pastor a ver qué dice ella. Y aunque ella sabía la verdad, yo no, yo le hago caso a lo que dice mi pastora. Hoy sucede eso. La mayoría de creyentes, a pesar de que sepan la verdad, continúan en sus iglesias. Hay alguien que de pronto conoce la verdad, pero está en otra iglesia porque de pronto tiene ciertos cargos. ¿Sí ve? Otro caso que va a poner. Una señora tiene a su hijo y su hijo toca la batería. Conoce la verdad. Dice, no, 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 carambas, yo me quedo acá porque es que a mi hijo le han dado la oportunidad de estar en la batería. O sea que muchas personas están en las denominaciones a veces por intereses. Hay algunos que sí, no conocen la verdad de pronto y son fieles. Por eso el Señor tiene que hacer un llamado a aquellas personas para que escuchen y para que salgan de esas iglesias. Por eso es que se van a empezar a ver milagros a partir de este año 2023. Van a empezar a verse milagros por parte de los 144,000 en diferentes partes del mundo. Y a partir del 2024, pues a partir del 2024 van a empezar los 7 años de hambre finales y van a empezar la época en que van a ver los milagros se van incrementando cada vez más, más, más. Entonces, que las personas de las otras denominaciones sí. ¿Cuándo es que van a tomar la decisión? Hasta el año 2027. Antes del año 2027, nosotros simplemente prediquemos y dejémosle la tarea difícil ¿a quién? Al Ruach HaKodesh, porque él es el que convence. Muchas veces nosotros tratamos de convencer a las personas, decir si esta es la verdad o tenemos la verdad y no, perdemos tiempo. La misión de nosotros en este momento que el Eterno nos ha colocado a nosotros es predicar, independientemente que crean o no crean. Ya para mí, en este caso, pues hay muchas personas que pronto tengo muchas críticas a través de las redes sociales y de otras personas alrededor. Yo no hago caso a eso, porque es que el Eterno no me mandó a pelear con nadie, ni a debatir con nadie en ese sentido. Me mandó a predicar en ese momento, sea que las personas crean o no crean. Que me sigan diciendo de pronto críticas negativas, no me preocupa para nada eso. ¿Sí? Yo sigo adelante en este momento con este ministerio porque yo no soy capaz de convencer a ninguno de ustedes. Simplemente presento en este momento lo que el Eterno me ha dado en ese momento y ustedes con el discernimiento que el Eterno les ha dado también, entonces ustedes empiezan a hacer las conexiones y el Eterno, el Ruach HaKodesh, es el que dice, carambas, eso es una verdad y la confirma en el corazón de cada uno de ustedes. Pero muchas Amén. veces Amado nosotros, pastor Yasher, sí. Teo tenía la mano arriba, quería preguntar algo. Mano Sí, Bueno, Teo. adelante, hermano. Teo. Sí, quería preguntarle una inquietud que tengo hace tiempo y acá en mi grupo es nuestro deber ahorita, ahora con este mensaje, ¿es darle a la iglesia para que despierte o es predicar a todos mediante libros o mediante las enseñanzas, ¿no? Lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Cuál sería nuestra Mire, prioridad? ¿Predicar a la iglesia este mensaje o predicar al mundo también? ¿Cómo sería? es Gracias. más predicarle al mundo que predicarle a la iglesia. Si usted se pone a predicarle a la iglesia, va a tener más inconvenientes ahí, que lo van a tener, ay, ¿usted de dónde sacó esas cosas? No, lo van a restringir en muchas cosas y lo van a tener en cuenta, lo van a estar haciendo a un lado. Mientras que usted predica generalizado, mundo entero, independientemente qué le vayan a hacer a usted ahí en la iglesia, ah, no, que es que lo vamos a defraternizar, lo vamos a borrar, que no le vamos a dar cargo, no se preocupe por eso, no se preocupe por eso, usted tiene el mundo entero para predicarle. En este momento yo le estoy predicando mucho a los mesiánicos y a los ortodoxos,
Y los mesiánicos y ortodoxos están contentos. Pero si yo me pongo a predicarle en este momento a los adventistas del séptimo día, lo que va a recibir la mayoría más críticas que cosas en ese sentido, mientras que hay muchas personas por fuera que no conocen esto y lo están Aleluya. aceptando, lo están Amén. aceptando. ¿Sí ve? Entonces, yo en este momento, Oltavo, digo, ¿a qué pierdo tiempo con los hermanos adventistas? Si hay algunos que vienen esa otra, bienvenido sea. Pero no, porque es que en este momento el hermano adventista está cumpliendo una profecía. Y la profecía se encuentra en Apocalipsis 3. El hermano adventista cree que está muy rico espiritualmente y que no necesita aprender más. Y como está tan rico, entonces no acepta la luz nueva. Y al no aceptar la luz nueva, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ponernos de pronto ahí en debates y en problemas ahí, que de pronto se disgusta, se le hacen perder la paz interior ahí. No estamos para eso. El que quiso escuchar, escuchó, y el que no, pues bienvenido sea, adelante con lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Pastor, Sí. la hermana Yumar Chang de Venezuela nos escribe en el chat diciendo, solicitándole que por favor, si puede volver a mencionar los acontecimientos donde se ve referenciado el día o el significado del 22, que un 22 se inicia en las 70 semanas, otro es... Bueno, a ver, vamos a mirar. La Ok. primera parte del 22 aparece en la creación en el planeta Tierra. La creación en el planeta Tierra comienza un domingo. El 22 es un domingo. Siempre en el calendario del santuario el 22 es un domingo. ¿Sí? Y está relacionado en el plan de salvación de la siguiente manera. El primer día de la cuarta semana del séptimo mes comienza la creación en el planeta Tierra. Que eso transliterado para nosotros significa 22 de septiembre. Septiembre es el séptimo mes en la parte antigua porque septiembre viene de la raíz latina séptimo. Septiembre 7, octubre 8, noviembre 9, diciembre 10. Entonces, ha habido unos cambios de tiempo que pronto mañana los mencionamos. Cambios de tiempo para que de pronto nosotros o Satanás nos desvía a nosotros del ideal primordial con respecto a los tiempos. Y nos pasemos. Entonces, día 22 comienza la creación en el planeta Tierra. Y así estaba estipulado, porque pronto cuando usted ven, si voy a retroceder un poquitico, espero que ninguno se me confunda ahí, sino que le pongamos el análisis a esto más adelante. Un día 22 de Tirri, o un día 22 del séptimo mes, fue expulsado Satanás del cielo. Oye, interesante detalle eso. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en Apocalipsis? Apocalipsis 12. Hubo guerra en el cielo. ¿Sí? Y el día que fue expulsado Satanás del cielo fue un 22. Mire cómo repercute el 22 desde el cielo a la tierra. Las cosas que suceden en el cielo repercuten en la tierra y cosas que suceden en la tierra repercuten al cielo o trascienden. Entonces, mire ese 22 de dónde viene. 22. Y alguno dice, pero es que en el cielo no hay tiempo. Oye, si en el cielo no hay tiempo, entonces Yahshua, ¿por qué viene y se gasta una semana en la creación del planeta Tierra? Es porque en el cielo ya había tiempo. ¿Sí ve? Si no hay tiempo, Yahshua no está limitado a seguir ese patrón, pero ya hay un tiempo de un día, hay tiempo de una semana, hay tiempo de un mes, hay tiempo de un año, hay tiempo de un milenio, hay tiempo de un ciclo de milenios. ¿Y cuándo empezó el tiempo? Voy a terminar con eso y lo dejo como un abrebocas. Si se me llega a olvidar para mañana, me lo recuerdan. Antes de comenzar la creación en el universo entero, no está sino la deidad. Y la deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Hay un micrófono prendido por ahí? Para que lo apaguen. Y ellos son luz. Y no hay nada creado. Y como no hay nada creado, no existe el tiempo. Ahí no existe el tiempo. No hay nada creado.
Está solamente la deidad. No hay nada creado. Y no hay nada de tinieblas, porque la deidad es luz y fuego. Significa que donde está la deidad, todo es luz. Todo es luz. Absolutamente todo es luz. No hay tinieblas. Entonces, ¿en qué esfera se está moviendo la deidad? En algo denominado el vacío, como se encuentra en el libro de Job. Todo el universo que vemos nosotros se denomina ahora el vacío. Pero el vacío era ¿qué? Luz. ¿Emanada de dónde? De la deidad. Ahí no hay tiempo. ¿Y cómo fue creado el universo? El universo fue creado en una dimensión donde no hay tiempo. Interesante eso. Y luego viene el tiempo. Y por eso cuando va a haber la creación del planeta Tierra, ya hay tiempo y Yahshua se gasta una semana. Y las semanas que se gasta es porque es la cuarta semana del séptimo mes. Ah, o sea que hay meses también. Y hay años ya. ¿Se ve? Hay tiempo. Importante ese detalle. Mañana con la ayuda del Eterno lo ampliamos. El tiempo se nos ha acabado. Si alguien tiene alguna pregunta, anótela y déjela para mañana. Bueno, Voy tenía a una... pedirle a cada uno de ustedes muchas gracias por haber participado en la primera clase de la Escuela de Profecías, Juicio de los Vivos. Vamos a darle gracias al Eterno. Los que puedan hacerlo, de rodillas pueden hacerlo y vamos a terminar con una oración. Amoroso Abacadosh Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por habernos asistido en esta Escuela de Profecías Benei Shaddai. Gracias por cada uno de los hermanos que nos hemos reunido para escuchar tus consejos tuyos. Gracias por inspirarnos, gracias por colocarnos como un paso por el cual fluya tu palabra y gracias de antemano para que nos las ayude a conectar con la realidad. Gracias por abrir nuestra mente, nuestro entendimiento. Si es tu santa y una voluntad, permita que en el día de mañana podamos volver a reunirnos para seguir avanzando en estas clases. Nos retiramos en este momento y queremos hacerlo con tu bendición. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, un saludo para cada uno de ustedes. Un abrazo aquí a la distancia. Shalom Urajot. Mañana con la ayuda del Eterno a la misma hora, a las 7 de la noche. Que tengan un feliz descanso. Feliz noche. Shalom, Feliz noche shalom. para todos. Shalom. Buenas noches para todos. Shalom, Lailato. A todos una feliz noche. Shalom, shalom. Shalom. Tenía Buenas algunas noches a preguntas todos. con respecto a las fechas, pero lo dejamos por mañana.